porque el martes pasado hicimos una especie de homenaje a la alegría. Bueno, por el tema del Camal, claro que sí. El miércoles pasado nos cambiaron totalmente el paisaje, ¿no? Con el accidente o la tragedia de la estación 11, ¿no? Y bueno, creo que es importante, además un poco así sobre caliente, comentar un poco algunos aspectos del discurso de ayer de la presidenta, porque tiene algunos matices interesantes, importantes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la alusión que hizo a la mención que hizo respecto de cómo se había ocupado de casos muy concretos y puntuales de víctimas de la tragedia. Un poco es una respuesta, digamos, suave a esa especie de coro que se hizo de que dice la presidenta, ¿no? La presidenta se estaba ocupando de las víctimas. Me parece que eso es un tema importante. Se está ocupando concretamente de fulano con nombre, apellido, lugar de residencia y demás. Me parece que eso da una idea de cómo ella interpreta, a partir de toda su experiencia, que en estos casos, como ella dijo, con la muerte no, ocuparse de las víctimas directamente y darles contención, consuelo, apoyo, etcétera. No es común que un jefe de Estado se ocupe de esos temas tan concretos y que lo diga y que lo muestre. Por otra parte, también es muy importante, me parece, el mensaje de que va a tomar las decisiones que sean necesarias a partir de lo que de la pericia y de las conclusiones a las que llegue la justicia, porque también es un mensaje no solo hacia afuera, también hacia adentro. Hay cuestionamientos respecto de la forma en que se lleva adelante el control de las concesiones, y bueno, si de ahí surge, de esas investigaciones surgen conclusiones respecto de la forma en que se controla una concesión de un servicio tan importante y que sirve a tanta gente, respecto de los funcionarios de gobierno, también va a haber decisiones importantes, me parece. Así que bueno, también está la alusión, la mención del tema de las Malvinas, esa vergüenza global de que todavía haya 16 países donde existe colonialismo en esta época. Se nota que hay una acción concreta, real, fundamental respecto de, como decía la presidenta, hizo un recuento de todo lo que se ha hecho y también de todo lo que falta. Digamos, en cosmogonía andina o en cosmología andina, lo fasto no termina con lo nefasto y viceversa. Lo que es permanente es el equilibrio entre las dos fuerzas, lo malo y lo bueno, que se van traduciendo en hechos, y que hay que bregar siempre con las dos cosas, el carnaval y la tragedia. Eso es un poco la reflexión que se me ocurre frente a estos hechos tan importantes que estamos viviendo, ¿no? Le agrego a tu reflexión, Miguel, que para internamente, me refiero a la intimidad del gobierno nacional, para un gobierno que ha sido tan formidablemente exitoso como este desde 2003, formidablemente exitoso, y que hemos repasado el año pasado y este año todas y cada una de las obras gigantescas que ha hecho, como muy sintéticamente lo hizo ayer la presidenta, es muy importante internalizar que reconocer, aunque sea a veces tardíamente, lo que falta y lo que va a costar eso, no es un síntoma de debilidad, sino de sensatez. Eso es muy importante. Por supuesto. Y creo que quedó en evidencia ayer. Si no, sería una irrealidad. Claro. Porque como decimos, en la cultura andina o en las culturas asiáticas, esa experiencia profunda de lo que es la vida humana, de que
siempre son las dos caras, y creerse una sola o pensar en una sola es una irrealidad, es una forma de taparle a la realidad. Entonces, bueno, es una experiencia trágica la que hemos tenido, pero que evidentemente puede traer consecuencias positivas, y ojalá las traiga, ¿no? Respecto sobre todo de este tema de las concesiones, que tenemos el caso de los ferrocarriles, tenemos el caso de la energía, del caso del petróleo, donde todavía, como me llamó la atención la expresión de la presidenta cuando hablaba de la intervención del Estado, y dice: ¿qué corno es el Estado si no es la bandera con los 40 millones de argentinos adentro? Es decir, digamos, ese qué corno como tan claro, típico de nuestro lenguaje cotidiano, que realmente, ¿no? Bueno, si el Estado existe, tiene que estar al servicio de todos, y eso es lo que tienen que hacer los gobernantes, para eso están, ¿no? Muy bien, ¿sí? No, está muy bien. Estaba escuchando en silencio. Con la reflexión a flor de piel, Miguel, ¿no? Es una situación tan dolorosa la que pasó la semana pasada, que a veces uno se paraliza, ¿no? Frente al dolor. Yo el jueves no sabía cómo arrancar el programa, por ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil decir buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Después de lo que ocurrió un día antes. Pero bueno, sin duda que el Estado tiene que reaccionar y tiene que tomar las cartas en el asunto, y es sano que la justicia se exprese y que a veces, como pidió la presidenta, acelere sus tiempos, ¿no? Porque la justicia también, sin que eso suene una presión, pero sí a una forma de que se ponga a veces a la altura de una situación que requiere una definición rápida, ¿no? Interesante, lo que le pidió a la justicia no es una sentencia rápida, sino que las pericias sean rápidas, o sea, que los elementos de juicio, después que la justicia se tome su tiempo, pero tener a mano los detalles, digamos, el conjunto de situaciones que derivaron en esta tragedia, ¿no? Miguel, muchas gracias, como siempre, muy amable por estar aquí. Bueno, con nosotros. Nos veremos.